Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, esta mañana. Vamos a leer juntos en el libro de Isaías, capítulo 52. Vamos a leer en esta oportunidad. Libro de Isaías, en el capítulo 52. Isaías capítulo 52, el verso 6. Recordemos que Isaías es conocido como el profeta mesiánico, ya que en sus escritos se menciona mucho acerca de las profecías, acerca del advenimiento, acerca del acercamiento del Mesías, que comúnmente, hermanos, es como conocido como el Dios manifestado en carne. Dice la Biblia, Isaías capítulo 52, en el verso 6, dice de la siguiente manera: por tanto, mi pueblo sabrá, dice la Biblia, es decir, en tiempo futuro, sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén, gloria a Dios. Oremos. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta hora yo te agradezco. Te agradezco, Señor, por tus bondades a nuestra vida. En esta primera enseñanza de este día domingo, de este ayuno nacional, donde nos hemos reunido, Señor, en diferentes lugares de nuestro país, diferentes congregaciones, Señor, en un solo sentir, orando, Padre, los unos por los otros. Ahora yo te pido, Señor, que a través de tu palabra podamos ser edificados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta oportunidad. El tema que vamos a compartir, hermanos, en esta hora es acerca de lo que es el tetagrama, o lo que comúnmente es como YHWH. Y algo bien importante que vamos a estudiar esta mañana es acerca, hermanos, de lo que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Algo que debemos de comprender, hermanos, y es de que el nombre revela todo. El nombre es la esencia de lo que usted y yo somos. El nombre, hermanos, en el concepto hebreo no solamente da una identidad, sino que principalmente, hermanos, da una esencia de lo que la persona es. Por eso usted va a notar en la Biblia, y lo hemos mencionado múltiples veces, y es de que en muchas ocasiones Dios le cambia el nombre a las personas. ¿Por qué? Porque el nombre dado naturalmente representa algo, pero el nombre que Dios le da representa su esencia, o representa, hermanos, el porvenir de esta persona, o simplemente representa por el cual él fue llamado en las diferentes áreas. Por eso en la Biblia, hermanos, el nombre representa la esencia, y es algo muy importante en el concepto bíblico. Por eso la Biblia nos dice en el texto que leímos del profeta mesiánico en Isaías 52, 6, dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Por qué, hermanos, el profeta habla de un nombre, hablando de Dios mismo, y lo hace en lo que es el tiempo futuro? Es por el simple hecho, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios se reveló, hermanos, a través de muchos títulos. Dios se dio a conocer según las necesidades de las personas. Pero en múltiples ocasiones vemos a las personas queriendo conocer el nombre de Dios. Pero Dios oculta eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, el nombre revelado iba a ser en un tiempo futuro. Y vamos a leerlo en Jueces capítulo 13, verso 17 y el verso 18. Jueces capítulo 13, verso 17. Y Manoah, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová:
¿cuál es tu nombre? Para cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el siguiente texto, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Note bien, hermanos, no recuerdo en qué momento hablamos acerca de la teofanía o de la manifestación de Dios temporal en el Antiguo Testamento. Y el ángel de Jehová representa eso, una manifestación de Dios temporal en aquel momento. Y la Biblia nos dice que viene Manoa, que era el padre de Sansón, cuando recibe lo que es la noticia del nacimiento de su hijo Sansón. Hermanos, dice la Biblia que Manoa pregunta y él dice, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová, que es una teofanía, es decir, una manifestación temporal de Dios, le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. La palabra admirable, hermanos, no solamente representa como algo maravilloso, sino que representa algo oculto, algo secreto. Por eso también en Génesis vamos a leer en el capítulo 32, en el verso 29. Génesis 32, 29. Aquí encontramos otro ejemplo donde dice, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Una vez más notamos que en esta ocasión Jacob, dice la Biblia, él luchaba con un ángel, una manifestación, una teofanía. Y dice la Biblia que en la lucha que ellos tenían, Jacob hace la pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? Declárame ahora tu nombre. Pero el varón, dice la Biblia, que responde, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Vamos al tercer ejemplo, que es bien importante verlo. Éxodo capítulo 6, verso 2 y el verso 3. Éxodo capítulo 6, verso 2. Dice la Biblia, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas con mi nombre Jehová no me di conocer a ellos. Oiga bien en esta parte. Y esto es lo que vamos a estudiar acerca del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en nuestras versiones más recientes aparece el nombre de Jehová. Y usted va a encontrar múltiples pensamientos acerca que Jehová no es el nombre de Dios del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué lo dicen? No lo dicen por decirlo, sino que hay algo de lo cual nosotros debemos de conocer para llegar a ese punto. Pero algo bien importante, y es de que una vez más yo digo, en la cultura del antiguo tiempo, que es el oriente, hermano, cercano a lo que es el contexto bíblico, encontramos que el nombre representaba la esencia, representaba el carácter, la autoridad y la reputación de una persona. Cuando hablamos del nombre de Dios, bíblicamente hablando, dice la Biblia que muchos querían conocer el nombre de Dios. Revélame tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué significa tu nombre? Pero en realidad, hermanos, usted nota que siempre lo dejaron en lo oculto, en lo secreto. Siempre lo dejaron tras una sombra de lo que era, hermanos, simplemente no saber cuál era el nombre de Dios. Pero algo bien importante, y esto lo vemos cuando Dios le dice a Moisés que vaya y libere a su pueblo. Y Moisés le pregunta, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Una vez más, Moisés, en este caso, él quería saber el nombre de esa divinidad. Pero viene Dios y le dice, diles que el yo soy te envía. En otras versiones también da una connotación de yo soy el que seré, que significa, hermanos, abiertamente un Dios que coexiste por sí mismo. Pero en sí no le da un nombre, pero era lo más cercano que podemos notar que Dios se revela a Moisés.
diles que el yo soy te envía. Y hermanos, esta revelación lo vamos a leer, Éxodo capítulo 3, verso 14. Porque fue una revelación, hermanos. Dice la Biblia: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Note bien, hermanos, simplemente Dios viene y dice: Moisés, dile al pueblo que el yo soy te envía. Yo soy el que soy. Y algo bien importante, hermanos, es de que ya en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, principalmente en el Evangelio de Juan, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy la fuente de agua de vida. Yo soy la luz, yo soy la sal de la tierra. Es decir, hermanos, de que en algún momento el pueblo o los escritores se dieron cuenta que el mismo yo soy que se le apareció a Moisés en el Antiguo Testamento era el mismo yo soy que estaba manifestado con ellos a través de la persona de Cristo Jesús. Por eso es bien importante, hermano. Pero lo que estamos viendo es de que había un nombre en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál era ese nombre? Pero en realidad la Biblia dice: mi pueblo sabrá mi nombre. Es decir, hay algo oculto, pero ustedes van a conocerlo en cierto momento. Por eso debemos de saber, y vamos a leer algo en Éxodo capítulo 20, verso 7. Éxodo capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Algo que debemos de saber, hermanos, es de que las citas bíblicas, la Biblia que usted y yo tenemos en su mayoría, son Reina Valera 1960. Y en la Reina Valera, como en muchas otras Biblias, aparece directamente el nombre de Jehová. En el caso que hemos leído ya: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero algo que debemos de saber, hermanos, es de que las Biblias más antiguas, es decir, que entre más antiguo es más cercano al original, no aparece el nombre Jehová, sino que aparece lo que comúnmente es conocido como el tetagrama, que significa las 4 letras. ¿Y cuáles son estas 4 letras? YHWH. Y la connotación de esto, hermanos, es aquí donde viene lo oculto. No tiene una pronunciación, hermano. Por lo tanto, si no tiene una pronunciación, ahí es donde la Biblia nos enseña: no tomarás el nombre de YHWH en vano. O como decir: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque para los judíos el nombre de Dios era sagrado y sigue siendo sagrado. A tal grado, hermanos, de que ellos decidieron en algún momento dejar de pronunciar el nombre, es decir, el tetagrama, principalmente porque era impronunciable. Era algo que ellos no podían mencionarlo. ¿Por qué? Porque era difícil, simplemente eran 4 letras. Pero para ellos, hermano, era tan importante este nombre que nos damos cuenta que ellos dejaron de pronunciarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y entonces ellos dijeron: bueno, si el nombre de Dios es sagrado y no lo podemos tomar en vano, no somos dignos de pronunciarlo. Y porque no somos dignos de pronunciarlo, entonces ellos sustituyeron el tetagrama, que es YHWH, y hermano, y en vez de poner estas 4 consonantes, pusieron el título de Adonai, que significa mi Señor. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque, hermano, ellos eran celosos. Ellos, hermano, amaban tanto a Dios que ellos dijeron: nosotros no somos dignos de pronunciar estas letras. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que a la hora de mencionar el nombre de Dios, vamos a utilizar la expresión Adonai, que significa mi Señor.
En otras versiones aparece Elohim, que significa Dios. Pero si usted nota la palabra Elohim, hermano, es bien generalizada. Por eso Pablo dice que en este mundo hay muchos dioses, a tal grado que a Satanás se le conoce como el príncipe de este mundo, o el Dios que gobierna en los siglos de este mundo. Por lo tanto, debemos darnos cuenta que la palabra Dios se puede utilizar, hermano, generalizadamente en diferentes áreas. Por eso, algo más personal sería la palabra Adonai, que significa mi Señor. Por eso Apocalipsis dice que Jesús es Rey de Reyes, pero también es Señor de señores, porque hay muchos señores, dice la Biblia. Por eso, hermano, nosotros no debemos de conocer a Dios por títulos, sino que debemos de conocerlo por esencia. Es decir, quién es Dios para mí, qué representa Dios para mí. Y en el antiguo tiempo, repito, solamente tenían estas 4 consonantes: YHWH. Y para ellos, hermanos, que era impronunciable y porque era el nombre de Dios, decidieron adoptar la palabra Adonai, que significa mi Señor. En pocas palabras, cuando ellos leían la ley de Dios, cuando ellos leían la Torá, cuando ellos leían la Tanakh, hermanos, que es la Biblia hebrea, en vez de utilizar YHWH, utilizaban la expresión Adonai, que significa mi Señor, o utilizaban la expresión Elohim, que significa Dios. ¿Por qué? Porque, repito, para ellos, hermano, el nombre de Dios era muy importante y no lo querían tomar en vano, a tal grado que los escribanos o los copistas, estos eran los encargados, hermanos, de copiar los escritos. Usted sabe que, bueno, antes no habían imprentas, no habían fotocopiadoras. Por lo tanto, lo que tocaba era que una persona tomara los escritos e hiciera una copia fidedigna, es decir, una copia igual a la original, a tal grado que cuando llegaban a la hora de poner el nombre de Dios, que era el tetagrama, ¿sabe qué es lo que hacían? Hacían 2 cosas: se purificaban, es decir, adoptaban el hecho, hermanos, de hacer el rito de purificación física, y cambiaban también de pluma. ¿Por qué? Porque ellos decían: el nombre de nuestro Dios es tan sagrado, de lo cual merece que nosotros estemos purificados a la hora de escribirlo. Mira, hermano, cada vez que el nombre de Dios se mencionaba, ellos se purificaban y cambiaban de pluma para escribir el nombre de Dios. Ahora bien, con el tiempo, usted sabe, y debemos de comprender algo, hermanos, y es que con el tiempo los idiomas van cambiando. Hay evolución, hermanos, de gramática. Hay cosas que antes no se adoptaban, que ahora se adoptan. Mire que la Real Academia Española, ellos son los encargados, hermanos, de quitar palabras o de poner palabras en nuestro diccionario. Antes existía la doble L, creo que era la CH también, que era la Che, creo que así era. Pero en fin, ahora ya no está. Ahora la han omitido. Y así ellos se encargan, hermanos. Pero es ahí donde yo digo, cada idioma, cada lenguaje, cada gramática tiene una manera de expresar las cosas. Pero para los judíos, hermanos, era tan importante que el nombre de Dios se conservara, que había un grupo de personas llamadas los masoretas. ¿Y quiénes eran los masoretas? Eran unas personas, hermanos, que se encargaban de mantener fielmente las escrituras. Eran los guardianes de la palabra de Dios. ¿Y qué hacían ellos? Cada copia era revisada con el fin de que una palabra no fuera mal escrita, que una palabra no fuera cambiada, y principalmente el nombre de Dios tenía que estar bien hecho, bien puesto, bien escrito. Y eso eran los masoretas, que se encargaban de cuidar las escrituras. Pero una vez más yo digo, hermano, existen traducciones, existen transliteraciones. La Biblia
ha sido el libro más traducido en el mundo entero. La palabra de Dios es el libro, hermanos, por excelencia, que ha sido traducido en diferentes idiomas, y no solamente idiomas, sino que dialectos. La palabra de Dios está en todo el mundo, pero es ahí, hermanos, donde debemos de comprender. Nuestra Reina Valera, hasta el momento yo no he dicho que la Biblia Reina Valera sea mala, no he dicho eso. La Reina Valera es la Biblia con la cual fuimos criados en el Evangelio, y gloria a Dios, hermano, por aquellas personas, hermanos, que tradujeron la Biblia. Porque de lo contrario, si la Biblia estuviera en hebreo, usted y yo no entendiéramos. Si estuviera en griego, no entendiéramos. Por eso en el tiempo antiguo, hermanos, un poco más cercano a nuestro tiempo, cuando iban directamente a misa, leían la Biblia en latín. Y lamentablemente el latín, hermano, no era el idioma del pueblo, sino de los prominentes. Ya se imagina usted que yo le estuviera leyendo la Biblia en otro idioma acá, y que yo le predicara en otro idioma, y usted dijera, bueno, digamos amén, a ver qué dijo, pero digamos amén. Así le pasaba en aquel tiempo a aquellas personas. Leían la Biblia en latín, pero no entendían nada. Pero gloria a Dios por aquellos que se encargaron de traducir las Biblias a nuestro idioma. En este caso, el español. Pero mira, hermano, al leer la Biblia Reina Valera 1960 y sus deducciones, nos damos cuenta de algo. Su idioma es meramente español. De España. Vosotros dijisteis, habéis dicho, comeréis. Y comienza, hermano, el idioma muy diferente al nuestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el idioma español es diferente a pesar que hablamos español, pero existen diferentes variantes. Usted puede ver un colombiano, escuchar un colombiano, su manera de hablar, hermano, es muy diferente. Un argentino, no se diga. Y así un portugués que se parece mucho el idioma al español, pero de diferente. Y usted se va a dar cuenta, hermano, de que los idiomas han cambiado, pero existen traducciones. Y en las traducciones, hermano, es donde usted y yo debemos darnos cuenta de algo. En las traducciones se puede perder la esencia a la hora de traducir algo. Un ejemplo, hermano, bien notorio. Y es cuando se quiere traducir una palabra muy nata del país o del idioma. ¿Cuáles son nuestras palabras natas? ¿Cómo le decimos a los niños? Cipotes, bichos. Hermano, si una persona de otro país con otro idioma nos escucha decirle cipote a un niño y le decimos, tradúzcanos la palabra cipote, él va a decir, yo no entiendo qué significa cipote, porque la palabra cipote es muy nuestra. La palabra bicho es muy nuestra. Es como decir, alcánceme ese chunche, decimos nosotros. ¿Y qué es chunche? Todo lo que usted quiere, hermano. Ese es un chunche, este es un chunche, este es un chunche. Lo que nosotros hacemos es alcanzarme a aquel chunche y lo señalamos. Ya la gente ya sabe que usted quiere la silla porque la está señalando. Pero si usted quiere traducir la palabra chunche a un idioma como el inglés y en otros idiomas, le van a decir, mire, sea más claro. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la esencia de la palabra que usted quiere mencionar? Ah, no, yo quiero decir silla. Ah, ahí es diferente, porque silla sí tiene traducción. Pero hay palabras hebreas que son muy natas de allá. Hay expresiones hebreas que cuando ya se traducen a nuestro idioma ya no es lo mismo, porque se pierde la esencia. Por eso, hermano, de repente quizás hay personas que pueden decir, la palabra de Dios se contradice. La palabra de Dios se contradice, y no es que se contradiga, hermano, sino que debemos de comprender que la Biblia ha sido traducida en tantos idiomas que se puede perder la esencia de ciertas cosas. Pero aún así,
Dios es fiel que mantiene su palabra para que comprendamos cuál es el camino. Por eso la Biblia dice claramente que por muy torpe que seamos, hermano, vamos a encontrar el camino. Porque Dios, hermano, mantiene lo que es la legitimidad de su palabra y de la salvación para nuestra vida. Pero una vez más yo digo, hablando del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, los masoretas, que eran los guardianes de la palabra, ellos querían, hermanos, que respetaran el tetagrama, YHWH. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Y esto es donde yo quiero llegar al punto, hermano. Este es el centro de esta enseñanza. Y es de que ellos hicieron una combinación. Si YHWH no se puede mencionar, no tiene una fonética para decirla, hagamos algo. Hagamos una mezcla o un híbrido sería una mezcla entre el tetagrama y las vocales Adonai. Porque yo le quiero decir algo, el alefato no es alfabeto, el alefato hebreo no tiene vocales, solo consonantes. Entonces por eso no se puede leer, solamente decir las palabras YHWH. Porque no tiene vocales, el alefato o el alfabeto hebreo. Es impronunciable. Por eso los masoretas decidieron hacer algo. Y era hacer una combinación entre las 4 consonantes y las vocales de Adonai. ¿Y cuáles son las vocales de Adonai? En este caso sería la A, la O y la I. Las vocales de Adonai. E hicieron una mezcla. ¿Y qué fue lo que hicieron? Intercalaron las vocales entre las 4 consonantes YHWH. Y es ahí donde ya tiene una pronunciación. ¿Como cuál? Yahweh. Y es ahí, hermanos, donde aparece la palabra Yahweh. Es ahí donde aparece, hermano, la transliteración del YHWH a lo que es la mezcla de las vocales de Adonai. Y al hacer la mezcla de las vocales con la consonante, entonces ya tiene una cierta fonética, ya tiene una cierta pronunciación. Algunos le llaman Yahweh, otros le llaman de diferente forma. ¿Por qué? Porque la fonética en los idiomas puede ser diferente. La manera de hablarlo en el idioma, ya sea en el inglés, en el francés, en el portugués, en el español, en el italiano, puede ser diferente. Por eso, hermano, es ahí donde yo digo, ¿de dónde aparece el nombre o el título Jehová? Oiga bien esto, hermano. La letra J es reciente. La letra J no estaba. Por eso usted va a decir, bueno, pero ¿de dónde aparece Jehová? Si la letra J no existía. Es donde yo acabo de mencionar. Los idiomas tienen evolución. Las consonantes, las vocales, la manera de pronunciación de cada idioma ha venido evolucionando. Y es ahí donde nos damos cuenta que la letra J, hermano, es una letra recién agregada. Tiene poco tiempo de haber sido puesta en los que son los alfabetos. Por eso sustituyeron la letra Y y pusieron la letra J. Ahora ya, hermano, ya no sería Yahweh, sino que Yahweh. Pero ya al traducirlo a nuestro idioma español, dijeron Jehová. ¿Por qué? Porque hicieron una mezcla de las 4 consonantes con las vocales de Adonai, y luego le fueron dando forma a la palabra y llegó la palabra Jehová a nuestro idioma. Ya no la letra Y, sino la letra J. Y de ahí aparece Jehová como traducción del tetagrama del Antiguo Testamento. Pero ahora bien, hermano, ¿Jehová es un nombre malo? No, hermanos. Más bien es el intento del hombre al querer darle una identidad al Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo le ponemos? Esto es impronunciable, YHWH. Pero no tomarás el nombre de tu Dios en vano, no vaya a ser que lo pronunciemos mal.
¿Qué hacemos? Omitámoslo. Y a la omisión sustituyamos y pongamos Adonai, que significa Señor. Pero con el tiempo, hermano, fue evolucionando y ellos dijeron, los masoretas, que eran los encargados de guardar la ley, guardar el texto original, ellos dijeron, hagamos una mezcla entre lo que es la palabra Yahweh o la palabra, el tetragrama YHWH y las vocales de Adonai. Porque, repito, antes no habían vocales en el alefato hebreo. Entonces, al hacer la mezcla, aparece la expresión Yahweh. Y ya en nuestro idioma cambian y sustituyen la letra Y por la J y aparece Jehová, que en el inglés es Jehová. Hermano, Jehová, una vez más yo repito, ¿es un nombre malo? No, es el intento del hombre para darle identidad a Dios. Pero ahora bien, si alguien viene y le dice, hermano, Jehová no lo mencione. Mira, hermano, yo le quiero mencionar algo bien importante. El trabajo de estos hombres, conocidos como los masoretas, fue después de Cristo, no antes. Si usted se fija, el Nuevo Testamento no menciona la palabra Jehová. Jesús, como humano, él no habla a Dios diciéndole Jehová, pero sí dice, he dado a conocer tu nombre. ¿Por qué? Porque Jesús, él nació bajo la ley. Y bajo la ley él sabía que el nombre de Dios era respetado. Y si el nombre de Dios era respetado, él también, hermanos, se ubicó en el tiempo de darse cuenta que YHWH no podía pronunciarse porque era el nombre sagrado. ¿Qué palabras utilizaba Jesús? La preferida era Abba, que era una relación entre padre e hijo. Abba, que significa papito, o simplemente una expresión de amor, ¿verdad?, hacia Dios. Pero Jesús no mencionó YHWH. ¿Por qué? Porque, hermano, en ese tiempo los mismos conocedores de la ley, ellos decían, el nombre de Dios es impronunciable, nadie puede decirlo. ¿Qué utilizaban? Sinónimos: Adonai, Dios, el Señor, otras expresiones acerca de un Dios todopoderoso, pero eran expresiones generalizadas. Hermano, es como que tengamos títulos y nos mencionen por nuestros títulos. Un abogado, y que alguien le diga, mire, abogado, pero si hay 10 abogados, los 10 abogados miran y dicen, ¿qué pasa? Porque todos son abogados. Pero si le dicen el nombre, ahí sí ya cambia, porque no solamente tiene el título, sino que tiene el nombre. La palabra Dios, hermano, repito, se le puede decir a cualquiera. Es más, la Biblia dice, vosotros sois dioses, pero con D minúscula. Pero no deja de expresarse la palabra Dios. La Biblia dice que hay muchos dioses en este mundo. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento Josué dijo, ustedes decidan a qué Dios van a servir, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Hermano, es decir de que la palabra Dios, hermano, representa a cualquier Dios de este mundo. Por eso hay personas, hermanos, que son bien, no digo cuadradas, sino que tienen un sentido de celo. Cuando usted le dice Dios le bendiga, ellos preguntan, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿A cuál Dios se refiere? ¿Por qué? Porque Dios es generalizado. En cambio hay gente que dice el Señor Jesús le bendiga. Cambia, porque está mencionando el nombre de ese Dios. Pero como digo, ¿verdad? No digo que sea malo decir Dios le bendiga. No digo que sea malo, porque nosotros cuando hablamos de Dios, yo no estoy pensando en el diablo, yo no estoy pensando en San Judas, yo no estoy pensando en una divinidad, en Mahoma, yo estoy pensando en el Todopoderoso. Dios le bendiga significa el Dios al cual servimos, es decir, Jesús le bendiga. Por eso, hermano, una vez más yo digo, el título o la expresión Jehová, hermano, tiene aproximadamente unos 600 años de haber sido introducido en las Biblias. La más cercana, no 600 años, sino menos de 100 años. No, corroboro, no años, sino 60, 80 años de haber sido introducido en la Biblia. ¿Y cuál es la más común?
la Reina Valera. ¿Cuál? 1960. Y si hacemos cuenta, hermanos, del 1960 para acá, no han pasado ni tan siquiera 100 años. Es decir, que la Reina Valera fue una de las primeras Biblias que introdujo el nombre de Jehová en los escritos, ya como una traducción más cercana a nuestro lenguaje. Porque, hermano, véalo de esta manera. Cuando usted dice gripe, ay, que yo tengo gripe, los médicos le dan otro término, un término técnico. Cuando usted dice, es que me duele la cabeza, los médicos no dicen, mire, le duele la cabeza. Ellos ocupan otro término técnico, médico, al dolor de cabeza. Cuando nosotros tenemos algo y lo mencionamos según lo comprendemos, es que me duele esto, me duele lo otro. Pero los médicos, ellos tienen un lenguaje técnico. Los abogados tienen un lenguaje técnico. Los ingenieros tienen un lenguaje técnico. Todos tienen un lenguaje técnico. La Biblia tiene un lenguaje técnico. ¿Y qué significa eso, hermano? Nosotros podemos generalizar, pero los estudiosos de la Biblia no le aceptan, hermano, que nosotros mencionemos algo de lo cual ha sido injertado poco tiempo atrás. ¿Qué utilizaban ellos? Repito y vamos resumiendo. Ellos utilizaban el tetragrama YHWH, que lo más cercano en su representación es yo soy el que soy. Pero no era un nombre, sino que simplemente era una identificación. Pero ahora vienen y con el tiempo, dame a conocer tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Dime tu nombre. Y la Biblia lo enseña. ¿Qué le diré a los hijos de Israel? Que quién me envió. Pero el Señor viene y dice, yo estaré presente, dice en Isaías 52:6. ¿Y qué más dice? Dice la Biblia, y lo vamos a leer, Isaías 52:6. He aquí, dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Mi pueblo sabrá mi nombre. Es decir, hermanos, que en algún momento Dios se iba a dar a conocer su nombre. En el Antiguo Testamento era algo oculto, era un misterio, era un secreto. Todo el mundo quería saber, pero solamente tenían 4 consonantes, solamente habían 4 letras, YHWH. Y lo más cercano es yo soy el que soy. ¿Quién escuchó eso? Moisés. De ahí viene la ley cuando dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces ellos dejaron de pronunciar el tetragrama. ¿Y qué fue lo que hicieron? Reemplazaron el tetragrama por Adonai, que significa Señor. Y luego los masoretas, que eran los encargados de cuidar la palabra, ellos hicieron un híbrido, una mezcla entre el tetragrama y las vocales de Adonai, y aparece Yahweh, ya como una traducción más cercana. Luego la traducción a los otros idiomas. ¿Y cómo se representa Yahweh? Pues pongámosle la J en vez de la Y. Ya aparece Jehová o Jehová en nuestro idioma. Pero una vez más yo digo, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era algo oculto. Entonces, ¿qué era Jehová? Un intento del hombre para darle identidad a Dios en el Antiguo Testamento. Un nombre, Jehová como tal, hermanos, que repito, fue la Reina Valera la encargada de introducirla mayormente en los escritos, como ya darle un entendimiento de lo que significa YHWH. Pero el Antiguo Testamento, hermano, estaba oculto. Por eso los judíos, oiga bien, los judíos de donde proviene este libro, ellos no aceptan la expresión Jehová. Ellos no lo aceptan. Ellos prefieren decir Adonai. ¿Por qué? Porque para ellos Jehová no representa nada. ¿Por qué? Porque es una transliteración. Es un intento del hombre de quererle poner nombre a un ser divino que ocultó su nombre. Porque repito, Dios nunca reveló su nombre en el Antiguo Testamento. Y si Dios nunca lo quiso revelar, ¿por qué el hombre intenta ponerle nombre a algo oculto? Un intento fallido, dicen los judíos. Ahora, hermano, ya en nuestro tiempo,
Nosotros podemos decir, bueno, la Reina Valera tuvo un intento para darle nombre a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo, hermano? Es de que usted y yo ya tenemos este nombre revelado. Ese nombre de Isaías 52:6, cuando dice, mi pueblo sabrá mi nombre, nosotros ya lo tenemos revelado. Nosotros ya no podemos caer en el error de darle un nombre diferente a nuestro Dios, porque nosotros sí sabemos el nombre de nuestro Dios. Mire, hermano, ya se imagina usted la desesperación de los antiguos por ponerle nombre a Dios. No es de que lo hicieron, hermanos, con una malicia negativa. Ellos querían que Dios tuviese un nombre propio, y ese fue el intento. YHWH es impronunciable. Hagamos algo para que este nombre, este Dios tenga un nombre propio. Pero una vez más yo digo, nosotros no podemos caer en el error de darle un nombre diferente al que ya ha sido revelado. ¿Y cuál es ese nombre? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 1, verso 21. Dice la Biblia: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira, hermano, dice la Biblia que el ángel reveló el nombre de ese Dios manifestado. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira, hay una diferencia entre traducción y transliteración. ¿Qué es la traducción? Le voy a poner un ejemplo. Cuando traducimos, no traducimos letra por letra, sino que traducimos la esencia de lo que quiere decir. Véalo de esta manera. Los judíos dicen shalom, que significa tantas cosas, pero entre ellas significa paz a vosotros. Entonces vienen los traductores y dicen, mire, si nos ponemos a transliterar cada letra, probablemente tengamos un significado diferente a lo que quieren decir. ¿Qué significa para ustedes shalom? ¿Qué representa para ustedes shalom? Ah, representa tener paz. Ah, entonces llamémosle, en vez de shalom, pongámosle paz. Ahí está la traducción. No se traducen letras, se traduce la intención original de lo que se dice. Por eso usted va a darse cuenta que, ¿qué significa Jesús? Jesús significa el Señor salva. ¿Qué es lo que se está haciendo? Traduciendo el significado, no las letras. No se está traduciendo, hermano, cada significado de cada consonante y cada vocal, sino que se está traduciendo la intención del nombre. ¿Qué significa Jesús? O Yeshua en el hebreo. ¿Qué significa? El Señor salva. Entonces, para nosotros el Señor salva es Jesús. Por eso usted va a darse cuenta que en los diferentes idiomas la palabra Jesús o el nombre Jesús se dice de diferente manera, se traduce de diferente manera. Y cualquiera va a decir, no, eso es malo porque se está traduciendo mal. No, al contrario, se está traduciendo la esencia, se está traduciendo lo que significa, se está traduciendo la labor por la cual él vino. ¿Y qué significa? Salvador. Por eso usted se va a dar cuenta y alguien le va a decir, pero también Yoshua significa Josué, y Yoshua viene del derivado Yeshua, que también significa Salvador. Por eso algunos utilizan la palabra Yoshua o Yeshua para referirse a Jesús, porque también significa lo mismo. Ya en nuestro idioma ya no es Jesús o Yeshua. En nuestro idioma actual, que es el español, es Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa la traducción? Significa traducir la esencia del nombre, no las letras, sino la esencia. ¿Qué significa Yeshua? Salvador. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Entonces está bien traducido.
Porque usted va a encontrar personas que le van a decir, mire, usted está mal bautizado. ¿Por qué? Porque usted no ha sido bautizado en el nombre de Yeshua. Claro que somos bautizados en el nombre de Yeshua. Porque según la traducción, y la Biblia lo dice, y llamará su nombre Manuel, que traducido, oiga bien, ocupa la palabra traducción. Es decir, Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Y qué significa Yeshua? Salvador. Y en nuestro idioma, ¿qué significa Jesús? Salvador. Entonces estamos bien bautizados, aunque no seamos bautizados en el nombre hebreo, pero estamos bautizados en el nombre traducido del hebreo, que es Jesús. Y mira, hermano, cualquiera diría, las traducciones son malas. No, la Biblia dice que cuando Jesús murió, en la parte de arriba de la cruz había una inscripción escrita en 3 idiomas. ¿Y por qué en 3 idiomas? Para que todo el mundo supiera quién era Jesús. En 3 idiomas de la época, para que todo el mundo supiera lo que estaba aconteciendo en ese momento. Las traducciones no son malas, pero una vez más yo digo, hermano, nosotros que sí conocemos el nombre de nuestro Dios, tenemos que invocar el nombre de nuestro Dios. ¿Y cuál es el nombre de nuestro Dios? Lo sabemos, es Jesús. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hay que hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que Dios reveló, como dice Isaías 52:6, lo dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Y este nombre fue revelado, ¿en qué momento? Cuando Jesús vino, cuando Jesús nació, cuando el ángel se aparece y le dice, y llamará su nombre Jesús, porque esto es para que se cumpla lo que dijo el profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso, hermano, de ninguna manera las traducciones son malas, pero nosotros que sí sabemos cuál es el nombre de nuestro Dios, yo le quiero decir, hermano, hay que mencionar ese nombre. Hermano, ¿y qué hago con Jehová? Al leerlo, usted se va a dar cuenta que también es una transliteración o un intento del hombre para ponerle nombre a Dios en el Antiguo Testamento. Pero usted sabe que el nombre de Jehová, hermano, viene desde la Reina Valera y no tiene más de 100 años de haber sido introducida en la Biblia. Los textos más antiguos no tienen Jehová, sino que tienen YHWH. ¿Y qué significa eso? Bueno, hermano, yo soy el que soy, yo soy el que seré. No tiene una traducción completa, no tiene un significado completo en nuestro entendimiento. Por eso ellos evitaron mencionar el tetagrama. ¿Y qué ocupaban? Adonai, que significa el Señor. Por eso cuando alguien le diga el Señor le bendiga, Dios le bendiga. Ahora hay gente que con malicia, hermano, quiere utilizar el nombre de Jehová. Y bueno, ¿y cuál es el nombre? ¿Jehová o Jesús? ¿Qué nombre tenemos que mencionar? ¿Jehová o Jesús? Pues la Biblia nos dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. Por lo tanto, en nuestro vocabulario tiene que ser Jesús. Ahora, quiero mencionar algo que es bien importante, hermano. Y es de que no intentemos meter el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque existe algo, hermanos, en la gramática en la cual no podemos mencionar algo de lo cual no estaba establecido en ese tiempo. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo un error gramatical. ¿A dónde aparece Jesús? En el Nuevo Testamento. Con nombre, digo como nombre. El nombre de Jesús, ¿a dónde aparece? En el Nuevo Testamento. Pero hay gente que va a decir, y hay gente que hasta le cambia los coros, cantaré a Jesús por siempre, su diestra es todo poder. Hermano, y le cambian la expresión Jehová y le ponen Jesús. Y dice, Jesús está en su templo, alábale que él vive. Es malo. Mire, gramaticalmente es un error. Porque el nombre de Jesús aparece en el Nuevo Testamento. O que usted quiera cambiarlo y decir,
Y Jesús le dijo a Moisés, y Jesús le dijo a Gedeón, y Jesús le dijo a Noé, y Jesús le dijo a Adán. Hermano, una vez más yo digo, hay un lenguaje técnico que tenemos que respetar como lectores de la Biblia. Una vez más repito el ejemplo. Nosotros le llamamos gripe. Los médicos le llaman de otra manera porque tienen un lenguaje técnico. Para nosotros robar y hurtar es lo mismo para muchos, pero para los abogados no. El robo es uno y el hurto es otro. La denuncia es una. Y hermano, y lo otro es diferente. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene un término diferente. También en la Biblia hay términos de los cuales no podemos mezclar porque, hermanos, teológicamente caeríamos en un error. Jesús como nombre aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando leamos el Antiguo Testamento, ¿cómo lo vamos a leer? Tal cual. Ya sea que usted le quiera decir Jehová, Yahweh, Jehová, como dice la Biblia, ¿verdad? O simplemente el Señor. Y ninguna de ellos es mala, porque nos estamos refiriendo al Dios del Antiguo Testamento. Pero cuando ya hablamos de nuestro tiempo, de nuestra era, definitivamente hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, hermano, quiero decirle, el nacimiento de Jehová es la combinación híbrida, donde se dio origen en la Edad Media de una forma latinizada, Jehová, que cuando se transcribe ya no está la consonante Y, sino que la J al español. Por eso aparece la traducción Jehová, que no tiene más de 100 años de haber sido introducido en las Biblias. Y termino con esto, hermano. En el Antiguo Testamento, los masoretas, los que guardaban la palabra, los guardianes de la palabra, ellos no mencionaron ni tan siquiera el tetagrama, porque era el nombre de Dios sagrado, y no tomarás el nombre de Dios en vano. Hasta ellos, hermano, preferían decir Adonai, que significa el Señor. Mira, hermano, qué falta de respeto, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que, no sé, en algún momento alguien tiene que levantar la voz y darnos cuenta que hasta ponerle a alguien Jesús no debería ser correcto en nuestro ambiente cristiano. Porque el nombre de Jesús es el nombre del único Dios verdadero. Mira que hasta los mexicanos a los Jesús le llaman Chucho. Hermano, esa falta de respeto es la que yo digo de que entre los cristianos, mejor póngale Judas, hombre. Mejor así, pero Jesús debemos de tenerle en alta estima. Porque la Biblia dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. El nombre de Dios es sagrado. ¿Y cuál es el nombre de nuestro Dios? Es Jesús. Por eso, hermano, en nuestro ambiente cristiano considero, hermano, no digo que sea ley, no digo que esto va a cambiar, pero el nombre de Jesús, hermano, no debería de ponérsele a cualquier mortal de esta tierra, porque es el nombre de nuestro Dios. Es más, yo tengo un buen amigo que se llama Adonai de Jesús. Así se llama él. ¿Y qué culpa tiene él, hermanos? Así le pusieron. Tampoco le voy a decir que se lo quite, ¿verdad? Y todo. Tampoco voy a entrar en polémica por eso. Lo que digo es que nosotros debemos de respetar el nombre de nuestro Dios. Así como en el antiguo tiempo yo les mencionaba, cuando los escribanos, los escribas y los copistas copiaban de un rollo a otro, hermanos, las escrituras, cuando llegaban al nombre de Dios, se purificaban y cambiaban de pluma, porque el nombre de Dios tenía que ser escrito con una pluma nueva y por gente que estuviera purificada. Ahora, hermano, hasta por molestar, hermanos, mencionamos el nombre de nuestro Dios, cuando en el antiguo tiempo, hermano, era una falta de respeto hacerlo. Por eso, como digo, hermanos, los tiempos han cambiado, pero la iglesia tiene que aprender a respetar el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, algo bien importante, y termino ya porque el tiempo se ha ido y estamos avanzando en esto, hermano. No dije que el nombre de Jehová sea malo. Digo
que es el intento del hombre para ponerle nombre a algo que era impronunciable. Es más, hasta los testigos de Jehová, cuando usted se sienta con ellos y estudia con ellos, se da cuenta que ellos mismos le dicen, es que mire, el nombre de Jehová no es el nombre real de Dios, dice. Ellos mismos lo dicen. Y son defensores de Jehová, hermano. ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová es un intento, es una transliteración. El nombre de Jehová o el nombre de Dios era impronunciable. Lo que hicieron en su momento fue una mezcla para darle un nombre en una identidad. Pero ahora, hermano, ni usted ni yo necesitamos una mezcla. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos el nombre de Dios en nuestra vida invocado. Lo hacemos para todo. Todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de ese Dios. Entonces, hermano, cuando lea la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿qué hago? ¿Mancho el nombre de Jehová? No, ahí déjelo. Ahí déjelo, no es problema. Pero usted y yo sabemos a qué Dios se refiere. Usted y yo sabemos que era un intento del hombre para ponerle identidad a Dios. Cuando antes decían mi Señor. Por eso si cuando alguien viene acá, hermano, y quiere omitir Jehová y dice el Señor es mi pastor, no se ofenda. Porque estamos hablando del único Señor que es Señor sobre los señores. Si dice Jehová, no se ofenda. ¿Por qué? Porque es el intento del hombre para ponerle nombre a ese Dios. Si dice, hermano, Elohim, que significa Dios. Es más, hermano, si fuéramos bastantes cuadrados en esto, ni diríamos Dios. Porque Dios significa mucho. Dios se le dice a muchos. Los gobernadores, los romanos, eran considerados, hermanos, dioses de aquella época. Pero, hermano, cuando hablamos del Dios verdadero, estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, hermano, las escrituras no deben de ser, hermanos, para nosotros, para debate. Ya sea que usted diga el Señor, ya sea que usted diga Elohim, ya sea que usted diga Dios, ya sea que usted diga Jehová. Usted y yo sabemos que estamos hablando del Dios del Antiguo Testamento, que un día se manifestó y su nombre es Jesús. Pero repito y termino, hermano. No podemos meter a Jesús en el Antiguo Testamento como nombre. ¿Por qué? Porque hay un orden. Y ese orden escritural se respeta. ¿A dónde aparece Jesús en el tiempo bíblico? En el Nuevo Testamento, no antes. Como nombre, no dije como esencia, como nombre. Por eso no vaya a cambiar, Jesús es mi guerrero. Porque mire, hasta la esencia se pierde. Porque, y para el otro ayuno que tengamos, la diferencia entre Jehová y Jesús. Y se lo voy a decir de esta manera. Jehová de los ejércitos. Jehová le dijo a Saúl, mata a los amalecitas. En otra traducción es amalequitas. Y no me dejes a nadie vivo. Y mátame hasta los de pecho, le dijo. ¿Quién? Jehová. Vale. Y aparece Jesús, que es la esencia de Jehová, y dice, ama a tu enemigo. Bueno, ¿y qué pasó con aquel que dijo que le diéramos en la nuca? Yo por eso a veces prefiero ser yavista, porque así se le llama al Dios del Antiguo Testamento, Yahvé. Porque el Dios del Antiguo Testamento era así, no, fallaste, que caiga fuego. Pero aparece Jesús, hermano, y Él dice, tengan misericordia. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y usted dice, bueno, ¿y en qué momento la esencia de Dios cambió del Dios del Antiguo Testamento al Dios manifestado en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó? ¿Será que son dos dioses diferentes? No, hermano, tiene su explicación bíblica. Pero si nosotros sí lo leemos de esa manera, es más, no lo voy a dejar con la duda, porque probablemente después de un mes, hermano, esto nos afecte en nuestra fe. Dios, dije hace un momento, hermano, no dio a conocer su nombre en el Antiguo Testamento. La gente le ponía nombre a Dios conforme su necesidad era cubierta. Agar le puso el Dios que me ve. ¿Por qué? Porque cuando ella estaba afligida, Dios vio su necesidad. Abraham le puso el Dios que provee, porque necesitaba sacrificar un cordero y Dios le envió un carnero. Dios suplió. Israel le llamó a Dios el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque estaban en guerra.
Y en aquel tiempo, hermano, no solamente era una guerra entre personas, sino que era una guerra entre dioses. Elías, el Dios que haga descender fuego, es el verdadero Dios. Entonces, todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento era el hombre dándole identidad a ese Dios invisible. Por eso usted va a ver de que usted va a darse cuenta cuando dice: vas a matar a todos, hasta los de pecho. Era el hombre dándole identidad a ese Dios. Es más, hasta hoy en día, hermano, hay gente que utiliza esos términos. Es que Dios me dijo que hiciera esto, y quizá Dios no le dijo nada, hermano. Hay gente que utiliza esos términos todavía. Es que Dios me dijo que hiciera lo otro. Es que Dios me puso en el corazón esto y lo otro. Y probablemente eso no venga de Dios. Así sucedió en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas de las cuales, hermano, se las atribuyeron a Dios. Cosas de las cuales Dios nunca mencionó y dijo que hicieran. Pero ¿qué es lo que vemos? Era el hombre queriéndole dar identidad a ese Dios. Ahora, por eso aparece Jesús. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Mira, hermano, si queremos conocer a Dios verdaderamente, tenemos que leer el Nuevo Testamento, porque ahí se ve la manifestación clara y única del Dios único e invisible del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién era el Dios del Antiguo Testamento? ¿Era alguien diferente? No, hermano. Era como la gente daba a conocer su fe hacia ese Dios, como el Dios que provee, el Dios que bendice, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que pelea por nosotros. Por eso yo digo, hermano, a veces nos comportamos como yavistas. Y los discípulos lo dijeron: Señor, aquella ciudad no quiso recibir tu palabra. Pedimos fuego para que caiga sobre ellos. Si a mí me hubieran preguntado, yo le hubiese dicho, hasta muchos se tardaron, que caiga fuego. Pero no, la esencia de Dios, que es Jesús, dijo: no, hombre, ustedes no saben lo que piden, les dice. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es amor, es misericordia, pero también es justicia. Y la justicia es equidad. Eso significa que no puedo andar haciendo y deshaciendo creyendo que Dios no va a pasarme factura. Claro que sí, hermano, Dios es justo. Por lo tanto, repito, hermano, el intento del hombre en el Antiguo Testamento era darle identidad a Dios. Por eso, hermano, le llamaban de muchas maneras. Dentro de esos, como el Dios que pelea por su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento ya no es un intento, es Dios manifestado en carne. ¿Y quién es ese Dios? Es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos cristianos, es decir, seguidores del Señor Jesús. Debemos de seguir sus enseñanzas. Por eso alguien me va a decir: hermano, entonces el Antiguo Testamento no vale para nosotros. ¿Cómo no? Vale. Porque la Biblia dice que todo lo acontecido con el pueblo de Israel es para nuestro ejemplo, pero ya no de una manera natural, sino de una manera espiritual. Le voy a poner el último ejemplo. ¿Qué significa Amalek? Amalek significa los deseos de la carne. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Saúl, el rey? Destruye a Amalek. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Destruyamos todo deseo que hay en nuestra vida de la carne. No dejes nada. No, Señor, voy a guardar esto. No dejes nada, es lo que significa. Pero si lo tomamos literalmente, hermano, anduviéramos cortando cabezas por todos lados. ¿Por qué? Porque hay enemigos del evangelio. No, eso se toma de una manera espiritual. Repito, Amalek significa los deseos de la carne. Entonces, es como dice la Biblia que Abraham se separó de Lot. ¿Qué significa Lot? El hombre carnal. Y cuando Dios le dice a Abraham: hermano, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, y de ti saldrán reyes y sacerdotes, y haré de ti una nación grande y poderosa. Pero mira, hermano, ¿sabe cuál fue el problema de Abraham? Es que andaba con Lot. Y hasta que se separó de Lot, Dios le vuelve a hablar. Hermano, si lo tomamos literalmente, es de una manera, pero si lo tomamos espiritualmente, significa, hermanos, significa que nosotros debemos de separarnos de todo aquello que nos aleja de Dios.
Y así, hermano, el Antiguo Testamento no es, hermano, de una manera literal hoy en día. El Antiguo Testamento se toma para nuestro bien espiritual. Por eso digo, hermano, si queremos conocer a Dios, tenemos que ver la persona de Cristo Jesús en nuestra vida. Y digo persona porque Él se manifestó en carne, y esa manifestación es del Dios invisible para con esta tierra. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Vamos a orar en esta hora. Hay un programa en este momento, hermanos, a continuar, y estamos acá. Dios bendiga a nuestros hermanos que se han incorporado. Quiero mencionarles, hermanos, que estamos intentando, hermanos, todas las enseñanzas, lo que es la página de Facebook. Solamente está durando 20 días, hermanos, las prédicas, luego las eliminan, ya es política de ellos, pero estamos intentando subir todas las prédicas a YouTube. Ahí permanecen, hermanos. Y digo esto, hermanos, porque hay enseñanzas doctrinales que se han venido dando, que es bien importante que las escuchemos. Hablando de Jesús es Dios, el monoteísmo en el Antiguo Testamento y todo lo referente a la doctrina, hermanos. Y esta enseñanza en su momento también va a estar en YouTube para que podamos escucharla, hermanos, porque algo bien importante es saber doctrina, hermanos, porque la doctrina es la base fundamental, hermanos, de lo que creemos y de lo que somos en el Señor Jesús. Vamos a continuar en esta oportunidad, y mi hermana Sonia continúa, hermanos, con este tiempo de oración. Así que mi hermana viene, hermanos, en esta hora, y continuamos, hermanos, en este día de ayuno y de oración. Gracias a todos los integrantes, los que se han incorporado